Dice San Juan 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Hermanos, antes de comenzar con este estudio, los invito a leer un pasaje de San Lucas que es necesario que para comprender lo que acabamos de leer, agregarle el mismo relato que hace Lucas sobre esta situación en el capítulo 24, versículo 36. Vamos a leer lo mismo que acabamos de leer en San Juan, pero con otras variantes que necesitamos esta noche verlas también para comprender bien. San Juan capítulo 20, versículo 19. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Ahora con estos dos relatos volvemos a San Juan, que es lo que vamos a estar estudiando en esta noche, estar meditando en esta palabra. San Juan, capítulo 20, versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Saben qué? Jesucristo hacía unas horas que había resucitado, y hay algo que simplemente por haber hecho eso cambió para siempre, que fue el día en que los cristianos decidieron congregarse como iglesia por toda la historia, que fue el día domingo. Hacía más de 5.000 años que los judíos se juntaban y veneraban y respetaban el día sábado. Pero a partir de
esto tan glorioso que es la resurrección de nuestro Señor, los cristianos empezaron a guardar el día y a juntarse y a consagrar el día domingo. Dice, por ejemplo, en Hechos 27, no lo busquen, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Ya habían tomado el primer día de la semana, el domingo, para reunirse, para partir el pan y para recibir una enseñanza del apóstol Pablo. En 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Pablo le estaba diciendo que cada primer día de la semana, cuando se junten, que aparten algo de lo cual hayan prosperado. Bien, ya empezó la costumbre de juntarse, de reunirse el primer día de la semana. Si recuerdan en Apocalipsis, cuando tuvo la revelación San Juan, Apocalipsis 1:10 dice, y estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ya le llamaban el día del Señor. Hermanos, los judíos habían consagrado el sábado, el día en que el Señor reposó de sus obras, pero ahora el cristiano empieza a guardar el día domingo, que es el día más importante que tenemos nosotros, porque en ese día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Como vamos a ver en esta noche, la resurrección del Señor es realmente el pilar, la base fundamental en donde se apoya toda nuestra fe. Si Jesucristo no hubiera resucitado, si Jesucristo hubiera quedado en esa tumba, todo lo que hizo, todo lo que hemos visto hasta hoy del libro de San Juan, no hubiera pasado de ser una novela épica, una historia romántica, un libro parecido a Corazón Valiente, donde Lech Walesa murió y fue un héroe. No hubiera pasado de eso. Pero la importancia que le dio la resurrección a todo lo que hemos visto en todo este tiempo es impresionante. Porque ahora se van a encontrar los discípulos cara a cara con aquel que les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Con aquel que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo iban a ver cara a cara. Y en esta noche iban a tocar y palpar sus heridas, palpar su costado, palpar sus pies. Era la certeza de que todo lo que ellos creyeron iba por buen puerto, que no habían creído en vano, que no era en vano la fe que habían puesto en ese hijo del carpintero. Al ver a Jesús resucitado, los discípulos podían decir, wow, me espera la vida eterna porque lo que dijo es verdad. Wow, estoy en el buen camino porque verdaderamente este Hijo de Dios ha resucitado de entre los muertos. Era espectacular lo que ellos iban a vivir en esa noche. Sigue diciendo el versículo 19, que entró el Señor Jesús estando las puertas cerradas. Estaban las puertas cerradas y sin embargo Él se puso en medio de ellos. ¿Por qué estaban las puertas cerradas? Porque dice el mismo versículo, que dice que en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Hermanos, los discípulos tenían miedo y pasaron un fin de semana terrible. Le mataron a su maestro, lo crucificaron. Uno de ellos le había negado 3 veces, estaba desorientado, no sabía qué hacer. Uno se había descubierto que había sido el traidor. Estaban desconcertados.
Y en cierta forma habían perdido toda la esperanza de todo lo que habían vivido en esos 3 años. Y había un denominador común que los unió a todos, que fue el miedo. Tenían miedo de verdad. Por eso dice el versículo 19, reunidos por miedo de los judíos. No estaban reunidos para, vamos a hacer un repaso de lo que Jesús dijo en estos 3 años, vamos a alabar a Dios, vamos a buscar el Espíritu Santo, no. Estaban reunidos porque tenían miedo. Y dice que cerraron la puerta, la verdad que la traducción es trababan la puerta. Estaban ahí con la puerta trabada, tratando de escuchar los mismos pasos de esos soldados que habían venido a buscar a su maestro. Estaban ahí, en la expectativa. Unas mujeres decían que había resucitado. Pedro había ido y vio los lienzos sueltos, los paños en donde había envuelto el Señor Jesús. Y de repente vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Tienen miedo? ¿Están esperando que vengan a buscarlos? ¿Están esperando que le hagan lo mismo que me hicieron a mí? Sí, tenemos miedo. Sí, estamos aterrados. Llega el fin. Pues yo les digo, paz a vosotros. La paz que el Señor trae. Como dice en el libro de Filipenses, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Volvió a estar delante de ellos aquel que le dijo una vez, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. No es lamentable. Tuve que recurrir a leer Lucas, porque es más amplio. La verdad que ellos tenían miedo. Ellos creían que estaban viendo un fantasma, un espíritu. Ellos, dice en Lucas, estaban atemorizados. Creían que había un espíritu. Y él les dice, no soy un espíritu, soy yo, soy Jesucristo. Mirá, tocá acá al costado, mirá lo que me pasó. Mirá mis pies. En San Juan no dice que le muestra los pies, pero en Lucas sí, para que se cumpliese lo que decía el Salmo, horadaron mis manos y mis pies. Y entonces sí, dice algo que quiero destacar en esta noche. En el versículo 20, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hermanos, no sé si ustedes se dan cuenta lo pesado que fueron estos domingos que hemos hablado, hemos leído, hemos estudiado, desde que entraron en ese aposento alto hasta la semana pasada. Qué tristeza, qué agonía, cada vez más oscuro, cada vez más triste, cada vez más incertidumbre. Y por fin, hermanos, por fin, en esta noche empezaron una vez, después de tanto tiempo, a regocijarse, a ponerse contentos. Después de tantas malas noticias que hemos vivido en estos domingos estudiando, todo, desde el aposento alto, desde que Pedro no quería lavarse los pies hasta ahora. Y es la primera vez que hay un pasaje alentador que dicen, y se regocijaron. Se pusieron contentos, hermanos. Esto es como una novela cuando día tras día vienen capítulos feos, horribles, pero ahí viene el capítulo principal. Y por fin, un capítulo en donde sus discípulos tienen un poco de respiro,
un poco de liberar tanta tensión, tanto miedo, y se empezaron a poner contentos, a regocijar. Estaban viendo a Jesús, su Señor, y tenían el privilegio de verle el costado, de verle las marcas de sus manos. Tenían el privilegio de que hasta Jesús le dijo: ¿qué se piensa? ¿Que soy un fantasma? Tráeme un pescado. Y le dieron y comió pescado y un panal de miel para que quede en su mente de forma indubitable que tenían un encuentro con el Señor Jesús. Quizás a propósito, camino a Emaús, dice que se le desapareció de sus ojos y que lo vieron, pero no llegaron a comprender que era Jesús. Esta mañana vimos María Magdalena, pensaba que era el que cuidaba el huerto, pero ahí soy yo. Hermanos, ¿por qué el Señor se mostró así? Porque era importantísimo para tu fe, para mi fe, de que el Señor haya resucitado. Es la clave de todo esto. Hermanos, ¿cómo era el Señor? ¿Era el mismo? ¿O su cuerpo era glorificado? ¿Ya habría aparecido con su cuerpo glorificado? ¿Por qué no lo reconocían? ¿Por qué tenía que mostrar? Yo, si veo a alguno de ustedes, no me tienen que decir nada. Te veo a 10 kilómetros, así, Esteban. Quizás ya tenía su cuerpo distinto, el cuerpo glorificado. Estaban con las puertas cerradas, Él se aparece en medio. Estaban allá en Emaús, desapareció. Estaban a kilómetros y de repente Pedro lo está viendo. Era quizás el cuerpo ya glorificado del Señor. Esta mañana Jesús le dijo a María Magdalena: no me toques, porque todavía no he subido al cielo. ¿Cómo sería el Señor, no? Hay una descripción en Apocalipsis capítulo 1, del 14 al 16, dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, su voz como un estruendo de muchas aguas, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermanos, esperen un cachito. Hermanos, era importante para el Señor que no tengan dudas de que Él había resucitado. ¿Saben qué? 11 veces muestra la Biblia que el Señor, después de muerto, apareció a los creyentes. Se le apareció a María Magdalena en el sepulcro, se le apareció a las mujeres que iban a llevarle perfume, se le apareció a los discípulos que estaban camino a Emaús y le empezó a hablar de las Escrituras, se le apareció a Pedro, se le apareció en esta noche a 10 discípulos, porque faltaba uno, que era Tomás. A los 8 días se volvió a aparecer, pero ahora estando Tomás presente, se le apareció a 7 discípulos en la orilla del mar, que está en San Juan capítulo 21, que lo vamos a ver. Se le apareció a más de 500 discípulos, quizás en una montaña. En Primera de Corintios está, que ahora lo vamos a leer. Se le apareció a Jacob, se le apareció a los apóstoles, a todos, antes de ascender, que está registrado en el libro de Hechos. Se le apareció a un montón de personas.
más de 500 a la vez, en una vez. Y dice el libro de San Juan, antes de terminar este capítulo, que muchas cosas hizo el Señor después de haber resucitado. Hermanos, no nos tiene que quedar duda que el Señor Jesús resucitó. No es por nada que estos discípulos, después de esta noche, entregaron su vida a la muerte, al destierro, a la persecución, al ser apedreado, al ser asesinado, todos confesando que habían visto al Señor y dando su vida por esta verdad en la cual habían creído. Hermanos, prácticamente el Señor se le apareció después de su muerte solamente a creyentes, a las mujeres, a los discípulos, a los apóstoles. Solamente a uno se le apareció que no era creyente, que fue Pablo de Tarso, camino a Damasco. Pero terminó siendo uno de los más grandes creyentes después de ese encuentro. Hermanos, se había acabado el tiempo de mostrarse ante los incrédulos. Se acabó el tiempo de decir acá estoy. A partir de ese momento, el Señor solamente se apareció a los que le habían creído en Él. ¿Y saben qué? Falta una aparición más, que está en Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hacia el otro. Hermanos, ahí tenemos también nuestra esperanza de verle cuando el Señor venga ya por última vez para quedarse con nosotros para siempre. Hermanos, el título de este mensaje de hoy es la importancia de la resurrección. Hermanos, no podemos tomar la dimensión de lo que hemos leído, sino leemos un poco Primera de Corintios, capítulo, que lo invito a abrir la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 35. Voy a saltearme unos versículos. Dice así, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35. Perdón, desde el primer versículo en adelante. Primera de Corintios capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen.
Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora lo invito, sigan adelante el versículo 12. Pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermanos, por eso decía, si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que hemos visto hasta ahora es un libro de historia o una novela, pero por haber resucitado, nuestra fe no es vana, nuestra fe es certera porque resucitó. Y acá lo dice Pablo, si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él le resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuelve a decir lo mismo. Vana es vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, por eso era necesario que Jesús se muestre como se mostró en esta noche. Porque si no hubiera sido así, esos 11, esos 10 que se reunieron, seguirían siendo pecadores y nadie les hubiera perdonado sus pecados. Y seguirían sin la salvación eterna, perdidos. Pero Él se mostró para decir, yo he muerto por vuestros pecados. Yo le di muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Era importantísimo mostrar que Él había resucitado. Dice versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, si a nosotros nos espera un cuerpo transformado, un cuerpo incorruptible, nuestro hermano primogénito fue el primero que lo experimentó, un cuerpo incorruptible, distinto porque era glorioso, glorificado. Dice el versículo 20, cuando termina, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Hermanos, el Señor Jesús se presentó delante de ellos, le dijo, paz a vosotros. Ellos no tenían paz, estaban aterrados, creían que veían un fantasma. Tuvo que interrumpir su mensaje, dice en Lucas, ¿qué es lo que están pensando en sus corazones? Soy yo. Le mostró sus costados, le mostró los pies, sus heridas y volvió a retomar el tema. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os los envío. Hermanos, en esa noche el Señor Jesús empezó con esta gran comisión y les dijo a esos discípulos que ahora
Él, Jesucristo, los enviaba a predicar el mundo, a hablar la palabra de Dios, tal cual Él lo había hecho hasta ese día. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús iba a ascender al cielo y mandó a hombres, a sus discípulos, a sus siervos, a que sean ellos que le hablen a los samaritanos y a las samaritanas, a que sean ellos que abran los ojos a los ciegos, porque Él se iba a ir, a que sean ellos que denunciaran a los fariseos y a los hipócritas religiosos, a que sean ellos que lleven la salvación a los oprimidos de espíritu, que le abren a los jóvenes ricos, como lo hizo Jesús, que le den esperanza a las viudas. Él se iba, pero nos envió a nosotros, envió a sus discípulos a que continúen haciendo lo que Él hizo. Ya vamos a terminar. Pero quiero compartir 2 versículos. Uno está en San Juan capítulo 12, versículo 47, que dice, al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hermanos, ¿saben qué? La iglesia está para eso, para no hablar de su propia cuenta. La iglesia está para eso, para no decir cualquier mensaje que a nosotros se nos ocurra. La iglesia está para decir lo que Jesús hubiera dicho si hubiera continuado. La iglesia está para decir lo que Dios quiere que digamos. La iglesia de hoy está diciéndose a sí misma, no hablemos de pecado porque ofende. No hablemos de sacrificio porque ahuyenta. Hablemos de prosperidad porque eso atrae. Mostremos un lindo espectáculo. Seamos alegres, no seamos muy estudiosos. Hermanos, Jesucristo dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta. Y la iglesia no tiene que hablar por su propia cuenta tampoco. La iglesia tiene que hablar la palabra de Dios. ¿Quién le dio permiso a la iglesia para cambiar el mensaje? ¿Quién le dio permiso a la iglesia para suavizar lo que es el Evangelio? ¿Quién le dio permiso a la iglesia para no decirle al que es enemigo de Dios que se arrepienta? Cambió eso por decirle Dios te ama. Nadie le autorizó a la iglesia a decir eso. Jesucristo dijo, yo no es mi palabra, lo que el Padre me dijo, eso hablé. Y la iglesia tiene que decir lo mismo. No es mi palabra. Lo que el Padre dijo, eso hablo. Dice San Juan 14, 24, cuando termina el versículo dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y ahora Jesús nos envió a nosotros. ¿Y qué tenemos que decir? Las palabras que te digo no es mía, sino de Jesús que me envió. Ese es el deber de la iglesia. En el Antiguo Testamento vimos un caso cuando un mensajero no le quería decir al rey que su hijo había muerto, Absalón. Y para suavizarla le dijo, no sé qué pasó, me vine y había un alboroto. Tenía miedo de decirle la verdad de que su hijo había muerto. Y hoy la iglesia también tiene miedo de decir la verdad. No hablemos de pecado. Digamos que es una enfermedad. No hablemos que los borrachos no entran al reino de los cielos. Digamos que es una enfermedad que tiene que ser tratada con un grupo de cristianos de autoayuda.
Pavadas. Hermanos, si nuestro Maestro, si nuestro Señor se fue de esta tierra diciendo, no era mi palabra, sino lo que el Padre me dijo, eso hablé. ¿Qué tiene que hacer la iglesia sino hablar la palabra del Señor? Dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermanos, la verdad que es la primera vez en la Biblia una situación de que Jesús sople y que diga esto, recibid el Espíritu Santo. ¿Acaso era el Espíritu Santo que él había prometido que iban a recibir y tener poder para predicar? No, porque eso fue en Pentecostés, después de 40 días de que Jesús resucitó. Está en el libro de Hechos. ¿Qué quiso decir? ¿Acaso necesitaban una regeneración? No, porque Jesús dijo, ustedes están todos limpios. Lo único que quisiera compartir es un pasaje de Ezequiel, capítulo 37, desde el versículo 9 en adelante. Ezequiel 37, del 9 en adelante. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos en la casa, son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ese era el ánimo de los discípulos en esa noche. Pereció nuestra esperanza, ya no vienen a buscar, nuestro Señor está muerto. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, lo hice, dice Jehová. Hermanos, quizás esta forma de decir de Jesús, de soplar, era parecido al pasaje de cuando el profeta profetizó sobre los huesos secos. Jesús sopló y habló del espíritu que iban a recibir. Muy parecido a este pasaje de Ezequiel. Por último, en Lucas, me olvidé decirle, que en ese pasaje dice que Jesús le abrió el entendimiento para que entienda las Escrituras. Y eso es solamente con su Santo Espíritu. Y con esto vamos a terminar. Versículo 23. Jesús le dijo, a quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Hermanos, eso está en el versículo 23. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Hermanos, este pasaje no está diciendo, como dicen los católicos, que Jesús le dio poder a sus discípulos para perdonar pecados. No está basándose en la doctrina errónea de los católicos que dicen que los sacerdotes, que los discípulos confiriéndole poder
luego los sacerdotes tienen poder para perdonar pecados. No está diciendo eso este pasaje. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús se encontró con el paralítico, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pensaron los que estaban ahí presentes? ¡Qué blasfemia esta! ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y estaban en lo correcto, solo Dios puede perdonar los pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados. Acá no está diciendo que Jesús le iba a dar poder para perdonar pecados. Si ustedes tuvieron el privilegio de leer uno de los motivos por el cual Lutero se separó de la Iglesia Católica, eran porque el Papa decía que tenía poder para perdonar los pecados. Y Lutero le dijo, si tenés poder, ¿por qué no lo haces gratis? Y lo perdonás a todo y vamos todos al cielo. Si nosotros tuviéramos poder para perdonar pecados, qué malos seríamos si no perdonamos a todos y nos vamos todos al cielo y cerramos las puertas de acá. No tenemos poder. Por eso leímos a Lucas, porque en Lucas está bien claro. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Con esto termino. Esta mañana el pastor tomó un pasaje del libro de los Hechos de Cornelio. Él se tenía que presentar y hablarle a Cornelio de este tema que es la salvación. Ni en ese pasaje, ni en ningún otro pasaje vamos a ver a un apóstol diciéndole, te perdono de tus pecados, porque a mí Jesús me dio ese poder. Nunca lo vamos a leer porque no existe, porque está mal. Sin embargo, esta mañana leímos, miren lo que le dijo Jesús. Hechos, capítulo 10, versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Cuándo comieron y bebieron? Bueno, en esta noche, por ejemplo, comieron, le dieron un panal al Señor, pescado. Dice el versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así predicaban los apóstoles. En Él está el poder de perdonarnos nuestros pecados. Hermanos, no hay que ir a un sacerdote para que nuestros pecados sean perdonados. Hay que ir a Jesús, porque es el único que tiene poder para perdonar nuestros pecados. Amén.